Iniciémoslo. Ok, entonces, dando obviamente paso a lo que nos dice nuestra institución a través del señor coordinador y obviamente en su nombre de la doctora Carolina, haciendo un sondeo obviamente de la calificación que ustedes ofrecieron en aquella oportunidad, que uno obviamente como profesor la desconoce, y es obviamente su derecho de reserva, pero sí es muy bueno demostrarles a ustedes y a mí como tal, como docente, tener la particularidad de saber dentro de la materia, dentro de la cátedra como tal, primero, cuál es la posición de relación profesor-alumno, si hay comunicación, si no hay comunicación entre los alumnos y el profesor, si el profesor es un tirano con ustedes, porque es mejor para expresarlo y máximo en una prueba, si el profesor les ofrece metodologías obviamente para investigar, les exige como les he exigido como tal, pero a través de la exigencia también qué consideraciones se ha tenido para con usted, o al contrario, no es un trabajo de exigencia sino de regalo, de punto de trabajo, si simplemente desarrollo de usted haga la clase solamente el profesor simplemente es un convidado de piedra. Eso es muy importante de pronto escuchar voces de cómo se sienten ustedes con la materia, qué les ha aportado la materia, si efectivamente lo ha hecho. ¿Quién quiere participar? Señorita Camila. El suyo los micrófonos. No, profe, no, déjela ahí. No, hombre, déjela ahí. Bueno, no te va a intimidar, vamos a dejarla aquí pues. Cuéntame. No, profe, obviamente la materia es muy teórica. Es muy teórica la materia. Pues, obviamente, y por eso pues las clases no son como un poquito más monótonas. Pero, pues en las últimas clases hemos visto que no han sido tan, ¿cómo se dice? Tan monótonas, bajo la redundancia, sino que han sido más dinámicas, exacto, porque hemos hecho diferentes actividades, leer, ir a la biblioteca, investigar. Pues. Ok, perfecto. ¿Cómo te sientes en la posición de relación alumno-profesor? ¿Has tenido comunicación conmigo? Pues sí. ¿Cómo calificarías a tu profesor independiente que yo esté aquí? O sea, no es... Mire, precisamente por eso tiene que ser... Es más, yo me voy a salir y ustedes hablen lo que quieran, ¿listo? Ahorita la vas a ver con el profesor, coordinado, lo que sea, lo mismo. Ok. O sea, ¿sienten que hay comunicación con su profesor? O alguien que de pronto diga lo contrario. De pronto han existido falencias de comunicación o siempre hemos tenido contacto de comunicación. ¿Sí? ¿Es exigente la materia o es un regalo? Muy exigente, muy exigente. La materia, ahora es, ¿su profesor es tan exigente con ustedes como para que ustedes se sientan desahuciados en la materia y no tenerle amor a la materia? Interesante, ¿cierto? Pero tomémoslo en serio que nos están observando. Pregunta. ¿A veces qué? A veces se siente difícil, pero como una percepción de... Vamos a escuchar a Carlos, por favor. Carlos. Sino que de pronto la gente es como un poco prevenida por la forma de ser suya que la gente percibe, pero en la realidad es otra cosa diferente. Explícate, por favor. ¿Qué significa? Que mucha gente de pronto piensa que algo es muy difícil y se ponen a decir que es demasiado difícil. Y a la hora de la verdad, cuando se presenta algo, en realidad no era tan complicado. Sino como que de pronto uno puede tener esa percepción de estar prevenido con las cosas. ¿Cómo te has sentido tú en la materia? ¿Te ha aportado la materia? No, sí exige mucho el tener que aprender cosas que uno vio en el pasado, tener que repasar muchas cosas, reforzar ciertos conocimientos, aprender nuevos. Es complicado y sí requiere mucho repaso, y entonces eso también uno como a veces no es muy disciplinado en ese sentido, entonces también se dificulta aprender. Ok, mira, hay algo importante como tal en cuanto a la exigencia que les hablaba. Cuando nos exigen mucho, en realidad
hay veces es importante porque salimos de esa zona de confort, lo que les decía. Porque obviamente yo sé que esta no es la única materia que ustedes tienen, sino que es una materia obviamente que hace parte de muchas materias más. Pero es muy importante obviamente cada materia porque es para su desarrollo profesional futuro, ¿cierto? ¿Cree que esta materia le ha aportado a usted para su futuro a enfrentarse con un contrato, por ejemplo? Mire, el pensum va a cambiar, dentro de poco viene un pensum nuevo sobre única y exclusivamente contratos internacionales. Es todo un semestre hablando de contratos, mira. Y nosotros hicimos un módulo acá de contratos internacionales. ¿Crees que has aprendido en lo poco que pudimos, obviamente, porque había que darle también prioridad a otras cosas? A nivel de contratación, ¿pudiste haber aprendido algo con lo que hicimos en la actividad que está en clase? Sí, con el nos logramos empapar muy por encima de lo que nos puede ayudar a identificar muchas cosas dentro de un contrato, al menos lo más elemental. Claro. De manera pues que no nos vayan a dar en la cabeza a la hora de... ¿Por qué crees que de pronto no pudiste haber profundizado más cuando te dices empapar? ¿Por el tiempo? Es que el tiempo es muy necesario, además una materia como esta se necesita mucho más tiempo para poder integrar mucho más. Ok. Yo le decía al coordinador obviamente que esto era una materia que inclusive en 2 años no has podido terminar el desarrollo, que es demasiado gigante, ¿correcto? Pero obviamente lo que busca la universidad no es hacer procesos de especialización, sino obviamente procesos de formación previa a una fase ya obviamente de especialización futura. Obviamente sí conocer, por ejemplo, la parte negocial, de negociación directa de un acto jurídico con otro interlocutor, con otro sujeto como tal, es importante para hacer un contrato y saber que el contrato, ya saber que vamos a aplicar normas ICOTEMS o qué tipo de modelos o contratos tipos vamos a establecer, ¿correcto? Por eso era muy importante obviamente establecer. ¿Cómo calificarían ustedes entonces su profesor? ¿Cree que sabe la materia o es un profesor simplemente que viene como convidado de piedra a hacer un relleno más? No, obvio sí sabe. Sí se sabe el tema. Se maneja el tema con Es profesionalismo. por lo mismo, porque es tan teórica que de pronto a uno le da más dificultad, digamos, de estudiar tanta cosa, Ok, pero... es correcto. El impacto que ustedes tienen... Ah, bueno, vamos por aquí. Hola. Oh, bueno. Nombre, rango y cédula. Mi nombre es... No, mentira. Profesor, lo que pasa es que yo siempre he tenido... Vamos a escuchar a la compañera Valentina, por favor. María Cecilia. Eh. Yo siempre he tenido problemas con cualquier derecho y yo creo que ha sido la metodología que me han implementado en todo desde el comienzo de la carrera, y yo con esta realmente me he sorprendido mucho las notas que he llevado con usted, por ejemplo, y me he dado cuenta que ahora mismo que estaba como estudiando, sí entiendo. Anteriormente yo solamente respondía por responder y no entendía nada, absolutamente nada, pero yo creo que también, además de la metodología, es como usted lo explica. O sea, además de que se utilizan otras formas, es como lo explica y da repasos y busca otros términos en el que nosotros podamos entender, que es lo más, como la más importante. Mira qué interesante. De hecho, ha sido una de mis políticas como tal dentro de cómo dictar un derecho para no abogados, porque ustedes no son abogados, ni especializarlos en cuestiones de derecho, pero cómo sí hablarles dentro de un discurso, de un lenguaje que es tan pesado en cuanto al discurso, como tú lo dices, teórico, porque ustedes tienen cuestiones mucho más prácticas, ¿correcto? Y es también una diversidad, obviamente, inclusive en negocios. Tiene uno de los mejores programas que yo le cuento una cosa, verdaderamente son muy integrales porque manejan de todo, desde contabilidad hasta aduanas, o sea, eso es una cosa impresionante. Y es que la metodología en cuanto a que la que aplica el estudiante en el repaso y en la que aplica obviamente el profesor en enseñar, obviamente son muy disonantes, no están en consonancia a veces. Porque ustedes vienen de un ritmo de saber cómo leer y nosotros tenemos un ritmo de cómo de dar un tema para que usted lo discierna, lo interprete y obviamente pueda aplicarlo. En ese proceso de discernimiento, de aprehensión del conocimiento, es donde han tenido las fallas. ¿Por qué? Porque, como lo he demostrado aquí inclusive, ustedes a veces toman un texto y solamente toman el texto, pero no navegan en el texto. Ustedes están en clase y entienden perfectamente, porque el desarrollo, afortunadamente, de uno transmitir el concepto es importante, de cómo transmitir un concepto.
de cómo llega a ese receptor ese concepto, de cómo, y ustedes lo entienden o no, ¿lo han entendido fácilmente? Ok. ¿Cuál es la verdadera problemática? La verdadera problemática es cuando usted retiene ese concepto acá, pero no está, como es pura teoría, no está en continuo desarrollo con la práctica, que es ¿qué? Lectura. Cuando usted deja entonces enquilosar los libros y vuelve a 15 días a tomar obviamente y retomar su clase, ya muchas cosas que están aquí ya no las recuerdas. Están aquí, pero ya no recuerdas el camino para hallarlas. Entonces cuando vas a enfrentarte otra vez a ese libro, ya no te vas a enfrentar con la clase que ya aprendiste, sino con las innumerables clases que hay retenidas de toda esa cantidad de información. ¿Correcto? Cuando yo les exijo a ustedes de estar repasando, miren, ustedes no han visto que los exámenes de seguimiento son más difíciles que un parcial. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque cuando usted viene de entrenar y de sudar un poco, para un parcial usted ya repasó, usted ya se siente capacitado porque usted ya le exigieron y ya está haciendo un repaso para su parcial. Lo mismo sucede para el final. Otra cosa es que me interesaba mucho es con respecto a la motivación, y esto especialmente para la doctora Carolina, que ella está obviamente un poco inquieta con respecto a de cómo es el proceso obviamente de evaluación que se ha tenido dentro de este periodo. Vimos que obviamente desarrollamos un 25% de seguimiento, que fueron 2 exámenes, ¿cierto? Vimos obviamente que se hizo un parcial y vimos obviamente procesos de recuperación, obviamente para que usted pudiera interactuar y no se bajara en su guardia y poder entonces participar de una relatoría que se hicieron a través de la legislación de aduana, que eso le dio ¿cuántos puntos? Un punto 2. Que realmente un punto 2 quizás no es significativo, pero para un estudiante lo valora. Sí. ¿Es correcto? Porque yo sé que ustedes, aparte, entonces, ¿qué me gusta más? Premiar un concepto de participación. Muy bien. Aparte de eso, ¿se hizo qué más? Una clase donde no vino todo el mundo, pero sí hubo personas obviamente que asistieron y hablamos sobre las normas de Harburgo. ¿Lo recuerdan? Sí. E hicimos un trabajo en clase al cual ¿qué le dimos? Punto 3. Para un trabajo, para un desarrollo obviamente de lectura. Ahí va un punto 5, ¿correcto? Y no todos pudieron haber participado en ello. O sea, se hizo para las personas que realmente estuvieran interesadas y no como camisa de fuerza. ¿Es correcto? Después, ¿qué hubo? ¿Qué hicieron ustedes más? Hicieron un quiz. ¿De qué era ese quiz? De otro documento que era sobre la legislación aplicable y sobre el régimen obviamente jurídico de la contratación internacional. ¿Y eso era obligatorio? No, era para las personas que quisieran obviamente participar. ¿Y eso cuánto tenía de nota? Dependiendo. Si participaste ese día en clase y ganabas y sacabas todas las preguntas buenas, te daba punto 3. Si no estabas en clase, pero aún así quisiste participar porque leíste en tu casa, ¿tenías cuánto? Un punto 2 y tenías todo el desarrollo. Si perdiste el examen, obviamente no participabas dentro de los puntos. Correcto, y si tenías 2 respuestas, tenías un punto 1. ¿Cuánto hemos repartido en realidad? Un punto 5. Una unidad, un punto 8. Y ahora viene, obviamente, que es que un punto 8, que es el trabajo de exposición, de tomar obviamente, y mire que ni siquiera estamos hablando de cosas gigantes de regalos, sino obviamente de motivaciones para poder trabajar. No hay nada más fascinante que uno estar estudiando y premiando, ¿correcto? Y aún así mire que no hemos evolucionado con un 50% de la materia, perdón, con respecto al 50% del seguimiento. Dije que se iban a dar hasta un punto 2 en todos sus trabajos quien se lo ganara, pero un punto 2 para un 12.5%. Ahora viene el día de hoy, vamos a hacer un trabajo, el trabajo que hicimos obviamente de aula, un trabajo importante, un desarrollo contractual, que es la única práctica que tienen ustedes en este momento como práctica de la materia, que es aplicar los conocimientos ya teóricos, aplicarlos a una situación real, obviamente simulada.
hablo obviamente de un contrato como tal internacional. Y para que no nos perdiéramos las ideas, tuvimos la oportunidad de también escucharlos acá a varios de los compañeros que también dominaran el tema, porque ustedes tienen que tener posicionamiento en cuanto al convencimiento de lo que usted está dictando, ¿cierto? Yo escuché voces, por ejemplo, como que te dije a ti, que aparte de cómo hablan, que tú tienes un acento costeño, desarrolló muy bien la exposición. O sea que tuviste que haber leído mucho para poder explicarlo. Entonces a mí eso me llena de mucho orgullo, y ese es mi compromiso para con ustedes, tener obviamente, que ustedes puedan obviamente salir adelante con esta materia. ¿Correcto? Muchas gracias. ¿Tú ibas a decirme algo? Perdón. Gracias, Laranjay. Señorita. Es respecto a las actividades. Sí. A mí me parece que todo en exceso es malo. Sí. Y la idea es aprender. Sí. Entonces nosotros, pues no sé si por costumbre, por la generación, etc., por lo que sea, estamos acostumbrados a que todo lo vemos más por el lado de la práctica, Sí. aunque la teoría siempre es importante, ¿cierto? Entonces en los trabajos que son muy largos, se puede tener la intención de aprender mucho, pero cuando son tan largos, a mí me parece que se pierde la esencia, porque ya llega un punto en el que vos has trabajado tanto, has hecho tanto, has pensado tanto, ya no tienes tiempo, tienes otras 2000 cosas que hacer, que uno ya dice, vale una, quedó que como que ya falta lo último, no importa, y esa no es la idea. La idea es, como tratar de absorber el conocimiento de una manera en que uno le quede en serio, si sea en sus palabras, y lo sepa, digamos, por lo menos interpretar. Pero ya llega un punto en que es tanto que, pues, a mí me parece que pierde el efecto, la intención de aprendizaje que tiene. Okay. Eso es lo que yo opino. No, y es respetable totalmente. La pregunta es, ¿a qué trabajo largo te refieres? ¿Todos los trabajos han sido largos? Pues a los talleres. Ok, pregunta. ¿Los talleres han sido obligatorios todos? No, Okay. pero es que No. a eso voy. Eso quiero de pronto hacer un paréntesis para que personas que todavía no conocen el tema de pronto puedan interpretarlo como tal bien. Cuando se habla, por ejemplo, de un anterior taller, se dijo que era ese taller voluntario, que era un taller obviamente que no se hacía sino para los que quisieran participar de ese grado de más. Es como cuando yo quiero hacer un curso de verano, quiero adelantar una materia y puedo hacerlo, ¿por qué no hacerlo? No significa que estoy generando un plan de desigualdad o desequilibrio, sino que les digo, quieren hacer un efecto de recuperación como tal. ¿En cuanto a qué? No notas, sino en cuanto al espíritu que usted quiera brindarle a su materia para poder entender más. Las personas que quieran hacerlo, además que, escúchame por favor, además que no se hizo ni siquiera en forma personalizada, o en forma, individual, sino que se hicieron con temas que de 5 personas como mínimo o máximo 6, ¿correcto? Siempre fueron 5 o 6 personas a las cuales se les repartió un tema y a las cuales no se les obligó, y obviamente era una nota extra que pudieron obtener en cuanto a un plan de participación. ¿Es correcto? Eso es importante. Mire, se lo pongo de esta forma, es como cuando ustedes quisieron, ¿cuántas personas participaron en la relatoría? Fueron muchas personas. La pregunta es, ¿cuántas personas yo tengo registradas con la doctora Carolina que fueron verdaderamente a la relatoría? Y no fueron muchas. ¿Tú fuiste? ¿Tú no fuiste? ¿Presentaste la relatoría? No la presentaste. Entonces mira que hay oportunidades de ganar y no todo, usted no está participando en todo lo que la materia le está ofreciendo, porque son oportunidades. Si usted quiso, muy difícil, muy diferente es cuando todo es obligatorio y se me convierte en un plan de actividad bastante grande. ¿Sí me entiendes? Obviamente, si nos referimos obviamente al plan proyecto que tenemos en este momento, que es el que vamos a presentar el día de hoy, que eran 100 preguntas como tal, y con 5 personas, y desarrollar un contrato, tengo entendido que ese contrato se puso más o menos en promedio con un mes, cuando se corrió inclusive una semana más. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No me hice entender. Contame. Es que no puede ser 200 y puede ser un año como de plazo.
Yo digo es que la idea no sea que nosotros digamos se debe hacer, sea por la nota, sea por recuperar, sea por obligación. El hecho es que algo nos quede de eso, así lo hagamos por deber o por no deber. La idea es que podamos obtener algo de eso porque es tiempo que nosotros invertimos ahí. Te pregunto, dentro de la actividad que tú propiamente has tenido en la materia, ¿has crecido con la materia? ¿Has entendido tu materia? Sí, ¿O profe. simplemente se te ha convertido en algo No, molesto para ti? nada. En realidad yo tenía demasiadas expectativas sobre la materia, muchas se han cumplido, he aprendido demasiado, pero pienso de todo lo que hemos visto, yo no he logrado absorber el 100% de las Porque es cosas. mucho tema. Porque es demasiado. Claro. Entonces, si me entiendes, o sea, no eres tú, no es la hora, es que el tema es amplio, ¿sí me entiendes? Entonces yo pienso que por eso se debería hacer de una forma, digamos, lo menos teórica. Sí, Claro. pues eso es lo que yo opino, yo no sé de pedagogía y esas cosas, Mira, pero yo lo digo desde esta no, es perspectiva. importante tu idea. Generalmente cuando uno trata de transmitir el conocimiento lo hace por diversas formas. Hay profesores que utilizan ayudas audiovisuales simplemente como películas, con texto. Son ayudas que uno tiene.